Hermanos, que el Señor les bendiga. Ha llegado un momento especial. Vamos a estar orando por los diezmos y por las ofrendas. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 25. Le estaremos dando lectura del 1 al 2. Yo le estaré dando lectura en la Nueva Traducción Viviente. Cuando lo tengan me dicen un amén, y en reverencia al Señor les pido que se pongan sobre sus pies. Dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí una vez más en tu casa. Gracias, Padre, por ese amor, por esa fidelidad, Señor, que tienes con nosotros, Padre, que a pesar, Señor, que nosotros te fallamos, tú siempre, mi Dios, estás fiel hacia nosotros. Te damos las gracias, Padre, por ello. En esta hora, mi Dios, te damos gracias por todos esos diezmos, por esas todas ofrendas que serán recogidas, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que sean usadas conforme a tu obra, Padre, que es lo necesario. Te pedimos, Padre eterno, que bendigas a cada hermano, Señor, que lo pueda dar, Señor, y a los que no puedan, Padre, de igual manera, Señor, te pedimos que tú los bendigas, que si hay alguna necesidad entre alguno de nosotros aquí que seas tú, Padre, supliendo, para que el siguiente domingo, Padre, de igual manera, Señor, ellos puedan aportar para tu obra. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a cual damos la honra, damos la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, buenas tardes. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes. También le damos la bienvenida a aquellos que nos miran a través de las redes sociales. La verdad que pensé que iba a estar más frío, pero empezó a hacer bastante calor. En el día de hoy, hermanos, en esta tarde vamos a descansar un poquito de Mateo y vamos a estar estudiando un nuevo pasaje. Vamos a estar estudiando Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 3. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 3. El título de este sermón se va a estar llamando La disciplina en el desierto, probados para ser formados. La disciplina en el desierto, probados para ser formados. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 3. Me llama la atención este pasaje porque resulta que esta misma semana estaba hablando, de hecho, el viernes con un amigo. En mi trabajo resulta que hay muchos cristianos. De hecho, creo que es el trabajo donde más cristianos he visto hasta ahora. Y estaba conversando con uno de mis amigos, uno de mis compañeros de trabajo, un americano él, acerca de la palabra de Dios, ¿no? Y me dio él una enseñanza, un ejemplo que me gustó mucho. Y utilizó la palabra de Dios y la puso en comparación con la luz, ¿no? Y me explicó de cómo la palabra de Dios dentro del creyente, cuando la lee, es como la luz que penetra incluso en las cuarteaduras más pequeñas que pueda haber, así como la luz penetra entre las rocas cuando están cuarteadas o una pared. Dice que así es la palabra de Dios, ¿no? Que penetra dentro del ser de la persona. Y es muy interesante porque hoy en día nosotros no hemos tomado tanto en consideración verdaderamente lo que eso significa. Y a veces pensamos de que la palabra de Dios puede ser algo secundario que nos pueda ayudar en nuestro caminar, en nuestro fortalecimiento personal. Pero antes de continuar, me gustaría traerles a ustedes una pequeña narración que encontré que me gustó mucho. Dice que un monje visitó una universidad en Tokio
Y al regresar a su templo le preguntó a su maestro si había oído la Biblia o si había escuchado acerca de ella. Como no la conocía, el maestro le pidió que le leyera un pasaje. El monje leyó el Sermón del Monte, específicamente las palabras de Jesús sobre los lirios del campo. Y tras escucharla, el maestro guardó silencio por un instante y luego afirmó que quien dijo esas palabras era un ser iluminado, pues expresaba la esencia de todo lo que él mismo como monje había intentado enseñar durante toda su vida. Según estimaciones ampliamente aceptadas por editoriales y organizaciones como Guinness World Record, la Biblia es el libro más distribuido de la historia, con más de 5.000 millones de copias y traducciones en más de 3.600 idiomas, confirmando su impacto único a lo largo de los siglos. Fíjense si la palabra de Dios es tan poderosa que no puede nada compararse con ella. Incluso en el 2025, la Biblia mantiene su posición como el libro más difundido globalmente, con cifras muy superiores a cualquier otro libro. Increíble. Por eso este impacto, hermanos, no es casualidad. No es casualidad, sino solo es algo que puede ir más allá de la comprensión del ser humano. ¿Cómo es posible que un libro que supuestamente no es tan real, algunas personas incluso creen de que Jesucristo no existió, como los ateos o cosas por el estilo? Pero ¿cómo es posible que un libro de esa magnitud, rechazado por el mundo entero, que solamente es aceptado por la iglesia, pueda tener ese impacto en la vida de una persona? En realidad esto nos revela una verdad espiritual muy profunda, hermanos. Desde tiempos antiguos Dios lo dejó claro. Él dejó claro que la verdadera vida del ser humano no dependía de lo material, dependía de su palabra. Por eso Él se ocupó de preservar su palabra durante todo este tiempo. Por eso la palabra de Dios es muy, pero muy importante, es indispensable. Acompáñenme ahí con la vista en Deuteronomio capítulo 8. Vamos a darle lectura al texto. Dice: cuidaréis de poner por obra, voy a estar leyendo versículos del 1 al 3, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová permitió con juramento para vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vamos a hacer una pequeña oración antes de continuar. Señor, te doy gracias verdaderamente por darnos la posibilidad de congregarnos, Señor. Tenemos la total y completa libertad de venir, de estar reunidos, aunque sea en este día, para estudiar tu palabra, orar, alabarte, Señor, por medio de los cánticos. Oramos para que este tiempo, Señor, sea tu Espíritu Santo obrando a través de tu enseñanza, nuestra mente y nuestro corazón. Que nos hable, Señor, a nuestra vida para saber y entender cuál es tu voluntad. Ciertamente estamos pasando por situaciones difíciles, Señor, pero te damos gracias porque tu palabra es la que nos sostiene, Padre. Ciertamente venimos en oración delante de ti, con ruegos y súplicas, pero lo que nos alimenta espiritualmente el día a día es tu palabra, y eso es lo que nos fortalece, Padre. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. Basado en el texto que nosotros acabamos de leer, hermanos, vamos a ver un poco el contexto. Vamos a tratar de resumir el contexto hasta este capítulo. Nosotros sabemos que después del pueblo de Israel salió de Egipto, nosotros sabemos que el pueblo de Israel fue testigo de muchos milagros y de la liberación de la esclavitud en el cual ellos se encontraban. Pero también nosotros vemos que después de haber salido de Egipto, ellos enfrentan desafíos para aprender a confiar plenamente en Dios. Así que antes de entrar en Canaán, la tierra prometida que Dios le había dado, Dios guía al pueblo por el desierto usando la escasez y las pruebas para enseñarle obediencia y dependencia de Él. Por esta razón,
a través del hambre, la sed y las dificultades, Dios les muestra que no solo del pan físico, es decir, de la comida o de la carne, como en algunas ocasiones los israelitas se quejaban con Dios, que no solamente de esas cosas vive el hombre, sino que la vida verdadera depende de cada palabra que Dios pronuncia o que Él habla. Es interesante porque hoy en día muchos de nosotros hemos dejado de aprender a confiar en Dios cuando las cosas se ponen difíciles. A mí siempre me gusta poner a mis hermanos, los que están siendo perseguidos, como ejemplo, porque wow, qué clase de fe más fuerte tienen esos hermanos. Pero nosotros aquí que tenemos mucha libertad, que podemos congregarnos libremente, que tenemos recursos para estudiar, para todo, a veces desaprovechamos esas cosas. Por eso siempre he dicho que nosotros, en el día del juicio, vamos a tener mayor responsabilidad que aquellos que están siendo perseguidos. Pero el confiar en Dios en medio de las dificultades hoy en día se ha vuelto difícil. Se ha vuelto difícil. Así como Israel dependió de Dios durante el desierto, también nosotros debemos reconocer, hermanos, que nuestras pruebas pueden enseñarnos la humildad y la fe. Y ahí es cuando nosotros debemos aprender a depender de Dios. Recordemos que nuestra vida, hermanos, no solamente depende de lo material. Mi vida no depende de lo material. El día que yo me muera, ¿adivinen qué? Yo voy a seguir existiendo. Y sí, las cosas son necesarias, el dinero, la comida, las emociones, las relaciones con nuestra pareja, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso hay una realidad espiritual mucho más fuerte, que es aprender a depender y a vivir bajo la voluntad de Dios. Por eso la verdadera vida y el verdadero sustento no solamente vienen del alimento y esas cosas, hermanos, sino de la guía y la palabra de Dios. Por esta razón, el obedecer y valorar la palabra de Dios nos mantiene atentos a lo que Él nos quiere decir para poder entender cuál es su dirección, para poder adquirir sabiduría y para fortalecernos en cualquier situación difícil en nuestra vida. Solamente lo vamos a hacer por medio de la palabra. Por eso a mí me gusta utilizar mucho esta imagen o esta analogía, comparar la Biblia. Ciertamente el Salmo 119 habla acerca de ello, ¿no? Pero comparar la Biblia con una linterna. Nosotros sabemos de que la Biblia, hermanos, contiene todo el conocimiento, la guía, la dirección que necesitamos para caminar en medio de la oscuridad de este mundo. Pero adivinen qué, sin la batería de esa linterna que es el Espíritu Santo, adivinen qué, la luz no se va a encender sola. Así como una linterna necesita ponerle batería, así todo creyente necesita el Espíritu Santo para poder encender la luz que hay aquí. Y hoy en día se ha perdido eso. Por esa razón, conocer la palabra no basta, hermanos. Necesitamos que su Espíritu nos ilumine para poder experimentar la verdadera guía y la vida que Dios nos ofrece. Y la vida que Dios nos ofrece. ¿De qué nos sirve tener la luz si no podemos encenderla? ¿De qué nos sirve tener la linterna si no sabemos ponerle las baterías? Así hay muchos, Tienen una linterna así, más grande que la tabla esta que yo tengo. Una linterna así, con las letras así de este tamaño. Pero no les ponen la batería. No dependen del Espíritu Santo para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Aunque muchas veces la voluntad de Dios es difícil. Es difícil, hermanos. ¿Puede una linterna cumplir, póngase a pensar en esto, puede la linterna cumplir su propósito sin la batería? Es obvio que no. Por eso la palabra de Dios es importante. Y estar llenos del Espíritu Santo, depender del Espíritu de Dios, es importante. Porque es lo que nos va a ayudar a iluminar verdaderamente lo que está ahí escrito. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, ¿con qué propósito, hermanos, nosotros debemos comprender todo esto?
¿Cuál es el propósito de entender verdaderamente por qué la palabra de Dios es importante? ¿Por qué Dios le exhortó al pueblo de Israel de que debían vivir por medio de su palabra? ¿Cuál es el propósito que nosotros vemos aquí? Bueno, el propósito es con el único fin de proporcionarnos el sustento necesario para el día de la prueba que viene de parte de Dios. Cuando Dios envía una prueba a nuestra vida, ¿adivinen qué? Dios nos da su palabra para que nosotros nos sustentemos de ella cuando estemos pasando por una dificultad. Jesús fue tentado, padeció hambre, necesidad, cansancio. ¿Pero qué fue lo que lo sustentó a él en el desierto? Fue la palabra, hermanos. Fue la palabra. Mira lo que dice ahí en el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Es Dios quien aflige, hermano. Para probarte. Es Dios quien prueba en medio de la aflicción. Para saber lo que había en tu corazón. Nosotros no sabemos lo que hay en el corazón de nosotros a menos que Dios nos haga pasar por la prueba. A mí me gusta mucho citar a Plinio el Joven cuando le escribe la carta a Trajano, donde él le dice que habían cristianos que habían negado a Cristo y eran personas que vivían 5, 10, 15, hasta más de 25 años. Que en el momento de la prueba negaron al Cristo, blasfemaron su nombre y quemaron incienso a los dioses paganos. Todas esas cosas vienen de parte de Dios porque Dios nos prueba. Nosotros a veces pensamos de que estamos bien. Ya a veces he pensado que estoy bien. Pero cuando viene la prueba, ahí es cuando Dios me dice, ok, vamos a ver si es cierto lo que tú dices. Y es doloroso. Es difícil de entender, de comprender. Pero ahí en medio de la prueba es cuando yo verdaderamente me aferro a la palabra. Y me pongo a pensar y a meditar en todas aquellas promesas que Cristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo me han revelado aquí. Por medio de los apóstoles y los profetas. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si has de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, el motivo por el cual nosotros estudiamos y leemos la Escritura no es para hacernos los teólogos, ni para andar por ahí diciendo, yo sé más Biblia que tú, o mira que no. Ciertamente hay algunos que estudian la Biblia con más profundidad que otros, eso es una realidad. Pero no lo hacemos con la intención de querer sernos más sabios que los demás. Creo que cada quien tiene su necesidad, cada quien sabe por qué situación está pasando y cada quien sabe lo que verdaderamente necesita. Yo por ejemplo, yo lo sé. Yo sé cuál es mi necesidad. Y yo sé que esa necesidad, en mis momentos difíciles, solamente me lo va a suplir la palabra de Dios. Es Dios que lo va a hacer. Y puede sonar muy espiritual, todavía las alas no se me salen, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces el motivo por el cual estudiamos y leemos las Escrituras no es para hacernos los teólogos, hermanos, ni para ir diciendo de que yo sé más Biblia que tú. El verdadero propósito de cada uno de nosotros al leer la palabra de Dios es transmitir las verdades bíblicas que el Espíritu Santo nos ha revelado a través de la Escritura. Y no solamente transmitirlas, sino también vivirlas, ponerlas en práctica. Por eso cuando nosotros conocemos estas verdades, hermanos, el Espíritu Santo obra por medio de lo que Dios dice en su palabra y nos guía a practicar lo que nosotros hemos aprendido. Es como cuando vamos al gimnasio. Bueno, los que ya hace rato que yo no voy. Pero cuando usted va al gimnasio, usted el primer día o la primera semana, usted no va a ganar masa muscular. Usted no va a quemar tantas calorías. Se necesita constancia, ¿verdad? Hacer el mismo ejercicio. Tal vez la primera semana o el primer mes no vas a levantar la misma cantidad de peso, ni a lo mejor al segundo mes o al tercer mes, pero ciertamente vas a ir aumentando y aumentando, aumentando y aumentando. Y así es la vida del creyente. La palabra de Dios al ponerla en práctica es exactamente eso mismo. Sabemos los textos, sabemos los pasajes, sabemos cómo aplicarlo. Llega el momento de la prueba, a lo mejor fallamos. Pero Dios nos vuelve a dar otra oportunidad. Y vuelve a venir la prueba y vuelves a poner el texto en práctica. Y ya no te sucede lo que hiciste la otra vez. Y así es como Dios nos va a ir conformando a la imagen de su Hijo.
Pero hoy en día muchas personas no aceptan eso. Viene la prueba, vámonos. Y así no debe ser. Por eso cuando conocemos las verdades, el Espíritu Santo obra, hermanos, por medio de lo que Dios dice en su palabra y nos guía a poner en práctica lo que hemos aprendido. Por eso es importante exponerse a las Escrituras diariamente de alguna u otra manera. Yo en mi trabajo, yo la Biblia, yo les voy a decir una cosa, yo entre semana no es que leo la Biblia yo todos los días, pero el hecho de que no la lea no significa que no estoy involucrado exponiéndome a ella, porque cuando no la leo la estoy escuchando, y cuando no la estoy escuchando estoy escudriñando algún pasaje, que ya he leído, pero siempre trato de exponerme a la Escritura. ¿Por qué? Porque eso, la luz de la Escritura, el Espíritu Santo, cuando me ilumina algo que verdaderamente yo tengo necesidad en mi corazón para que me ayude, el Espíritu Santo lo va a hacer. Incluso son cosas que ya yo he aprendido, pero vuelvo a leer la Escritura, le vuelvo a dar, como dicen por ahí, otra pasadita, ¡wow! Y te alumbra el entendimiento y dices, ok, esto es lo que tengo que hacer. Por eso es importante exponernos, hermanos. Sin embargo, el no alimentarse ni fortalecerse con la palabra de Dios tiene implicaciones negativas también. El pueblo de Israel, ¿cuántas veces no cometieron diferentes tipos de pecados cuando estuvieron en el desierto de los 40 años? Quebrantaron la ley, algunos fueron muertos, lapidados, murmuraron en contra de Moisés, quemaron el becerro, hicieron el becerro de oro. Tantas cosas que hizo el pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque muchos de ellos no se pusieron a la palabra como Dios demandaba, de guardar sus estatutos y sus preceptos. Por eso el no alimentarse ni fortalecerse con la palabra tiene implicaciones negativas. Los creyentes pueden caer, pueden caer en la ignorancia de la verdadera voluntad de Dios para sus vidas, especialmente cuando atraviesan por situaciones difíciles. Cuando un creyente atraviesa por situaciones difíciles y no está expuesto a la palabra de manera continua, va a llegar un momento en que no va a poder discernir cuál es la voluntad de Dios. No vamos a poder saber si Dios te está diciendo que aguantes. No vamos a saber si Dios te está diciendo, ok, necesito que pares un rato. No vamos a saber si Dios te está diciendo, mira, enfócate más en aquella área y deja esta área. Y por ahí a veces cuando llegan los problemas o llegan las situaciones, empiezan los lloros. Y es normal de que el cristiano sufra, el cristiano llora o llore. Yo lo hago en mi intimidad con Dios. Me duelen ciertas cosas que pasan en mi vida, pero eso no significa que yo voy a dejar de tratar de hacer la voluntad de Dios. Hay momentos en que Dios me dice, hey, necesitas parar un poco, enfócate más en esto. Pero no me voy a dejar de exponer a la palabra, verdaderamente no lo voy a hacer. C.S. Lewis no se equivocaba en su carta al diablo cuando le dice a su sobrino lo siguiente, fíjense, para que vean lo importante como una persona, el efecto que la palabra de Dios hace en una persona cuando está expuesta a ella, a esa luz espiritual. Dice, mi querido orugario, toma nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente y ocuparte de que no vea a su amigo, de que no vea muy a menudo a su amigo materialista, porque ¿no estarás pecando de ingenuo? Parece como si creyeses que los razonamientos son el mejor medio de liberarle de las garras del enemigo. Estoy refiriéndose a Dios. Es decir, cuando una persona se pone a la palabra, empieza a razonar, cuando empieza a profundizar. Y lo que el Satanás o el diablo le está escribiendo aquí a su sobrino, obviamente esto es algo surrealista, ¿no? Le está diciendo, esa persona no puede exponerse, porque cuando empieza a razonar, se te va a poner muy difícil de que luego no la puedas convencer y se aparte. Miren lo que sigue diciendo. Si hubiese vivido hace unos pocos siglos, es posible que sí. En aquella época los hombres todavía sabían bastante bien cuando estaba probada una cosa y cuando no lo estaba. Y una vez demostrada, le creían de verdad. Todavía unían el pensamiento a la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos. Pero ahora, con las revistas semanales, esto C.S. Lewis lo escribe en el siglo XX,
Hoy en día serían, pero ahora con el YouTube y con el Facebook y con el TikTok y con el esto y con el aquello. Dice, pero ahora con las revistas semanales y otras armas semejantes hemos cambiado mucho todo eso. El mero hecho de razonar despeja la mente del paciente y una vez despierta su razón, ¿quién puede prever el resultado? Básicamente está diciendo, cuando a una persona se le despierta la razón y empieza a comprender verdaderamente lo que significa la palabra de Dios, lo hemos perdido. ¿Qué es lo que hace Satanás hoy en día? Él nubla el entendimiento de las personas. Si bien nosotros los creyentes sabemos que somos salvos, Satanás también puede, como decimos en Cuba, comernos el coco. Pensamientos, ideas, comentarios, que no permiten que nosotros verdaderamente discernamos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Por eso, hermanos, este pasaje nos recuerda que Satanás no siempre actúa de manera obvia. Más bien nos lleva, hermanos, cuando Satanás se involucra en nuestra vida, en los creyentes, nos lleva incluso a dudar de si lo que estamos haciendo viene de parte de Dios o no. Y eso es lo que Satanás hace. Satanás ya no te puede arrastrar al infierno, pero sí te pone a dudar de si verdaderamente lo que estamos haciendo viene de parte de Dios o no. ¿Para qué haces esto? ¿Para qué inviertes tu tiempo en aquello? Por eso debemos permanecer alertas, hermanos. No solo con nuestro entendimiento, sino fortalecidos en la palabra y guiados por el Espíritu Santo para que la luz de Dios no se apague en nuestra vida y podamos actuar con fe y con obediencia. Con fe y con obediencia. Debemos estar siempre atentos. ¿De qué sirve tener tiempo para Dios, hermanos, si dejamos que las distracciones nos roben el tiempo? ¿De qué nos sirve? ¿Qué valor tiene la palabra si verdaderamente elogiamos sin la intención de guardar lo que ahí dice en el corazón? Podemos leer la Biblia durante todo el año o incluso en meses, pero ¿de qué nos sirve hojearla de manera rápida si lo que vamos a leer ni siquiera lo guardamos lo que hay ahí para cuando vengan las pruebas o los momentos difíciles? Por esta razón la palabra de Dios es como la miel, hermanos. Es como la miel, dulce y nutritiva para quienes la reciben con gusto, pero es demasiado intensa para quienes la rechazan. Es demasiado intensa. Y no lo digo yo, hermanos, sino que Dios mismo lo deja plasmado una y otra vez en su palabra. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves, endulzan el alma y dan salud a los huesos. Proverbios 24, versículos del 13 al 14. Como miel, hijo mío, come miel, hijo mío, porque es buena. Miel del panal es dulce a tu paladar. Así será el conocimiento de la sabiduría a tu alma. Es la palabra de Dios, hermanos. Con razón Jesucristo dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque es muy importante. La oración es el medio que nosotros tenemos. La oración es importante también, todo va en una balanza. La oración es el medio que Dios nos da para poder ir y desahogarnos con Él, incluso pedir o interceder por otras personas. Pero para el crecimiento personal y la madurez es la palabra. Es la palabra. De nada nos sirve estar orando 3 horas cuando no estudiamos la palabra y tampoco de nada nos sirve que nos metamos toda la semana estudiando la palabra si ni siquiera pasamos 10 minutos en oración. Entonces todo es un balance y todo tiene un propósito. Pero para poder nutrirnos y poder crecer espiritualmente es la palabra de Dios. Es la palabra, porque por ahí es por donde Dios te va a hablar. Y puede hablarte de cualquier otra manera, pero es por medio de la palabra donde Él te va a hablar. Y es la palabra la que te va a alimentar. Así que estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, nos enseñan que la palabra de Dios es más dulce de cualquier manjar. Como la miel que nutre y deleita. Nosotros vemos que su palabra llena de sabiduría al alma y la alimenta, llenándola de gozo y de entendimiento y mostrando el verdadero valor de conocer y vivir conforme a Dios. ¿Cuál es el significado de vivir conforme a Dios? Vivir en completa paz, incluso cuando estamos pasando por medio del desierto. Incluso cuando estamos pasando por medio del desierto. ¿Acaso, hermanos, la palabra de Dios no es más dulce y nutritiva que cualquier manjar que nosotros podamos probar?
Oye, a mí me encanta mucho el cake del 3 por leche, el mexicano. Ese es mi favorito. Y me encanta el sabor. Fíjate, mejor que el cake de Cuba, ¿eh? O el pastel. Pero hermanos, la palabra de Dios no tiene comparación. Porque el cake, ciertamente el 3 leche, nos va a gustar de manera física, pero la palabra de Dios nos va a nutrir en la parte esencial del ser. La parte ontológica, en nuestra esencia, en nuestra alma, en nuestro espíritu, como le quiera llamar. Y eso es lo que verdaderamente nos va a pulir, nos va a llevar a crecer y a madurar, aún cuando los momentos difíciles vengan a nuestras vidas. Dice el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, este versículo nos muestra un equilibrio que muchos tienden a perder hoy en día, ¿eh? ¿Saben cuál es ese equilibrio? Por un lado hay quienes que piensan que los males o las dificultades no vienen de parte de Dios y creen que todo lo negativo es casualidad o es culpa del mundo. Este pensamiento en realidad, que de hecho he oído varias personas pensar así, este pensamiento en realidad puede llevar a la incredulidad, hermanos, y a subestimar la enseñanza que Dios quiere darnos en medio de la prueba. En medio de la prueba, porque las pruebas en realidad no son por gusto. Si Dios permite una situación difícil en tu vida es porque quiere enseñarte algo. Y a lo mejor ni siquiera te quiere a lo mejor Dios ni siquiera te quiere enseñar a ti. A lo mejor incluso hasta Dios te está usando para enseñar a otra persona. Para enseñar a otra persona. Pero hay personas que no, hay personas que dicen, oh, eso es culpa del mundo. Oh, Dios no puede mandarme una prueba. Dios no puede castigarme. No. No, hermanos, porque por otro lado están los que piensan que cada problema es un castigo directo de Dios por el pecado de alguien más. Oh, mira, ¿qué le está pasando por esa situación? Estás en pecado. Pónganse a pensar el ejemplo de los amigos de Job. Llegaron y vieron de que Job se estaba muriendo con todo lo que le estaba pasando. Su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Y aún así le matan a los hijos, le quitan todo lo que tienen, le sale la lepra en la piel y aún así vienen los amigos y le dicen, tú estás en pecado. Tú no eres tan santo como nosotros. Entonces tenemos dos extremos. Cuando viene la prueba, en la vida de la persona hay dos balanzas, hay dos extremos. Los que creen de que Dios no puede permitir una prueba, porque Dios es el osito del cariño y Dios es amor, pero no se le olvida la parte de que Dios es fuego consumidor, y luego tienen la otra parte donde dicen, no, si tú tienes una prueba es porque tú estás en pecado. Yo me imagino a Dios sentado así en el trono y diciendo, esta gente peleándose por tonterías en vez de estar ahí tranquilos y aguantar. Pero no, hay personas que piensan diferente, hermanos. Tenemos los dos extremos dentro de la iglesia. Por eso el maná en el desierto, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, el maná, hermanos, nos enseña de que Dios usa la necesidad, la falta o la dificultad, no para destruirnos, sino para recordarnos nuestra dependencia de Él. ¿Dios nos humilla? Por supuesto que sí, y damos gloria a Dios por eso, porque yo soy tremendo orgulloso. Y le doy gloria a Dios porque nos humilla, pero nos humilla con un propósito, hermanos. Nos humilla con un propósito. ¿Con qué propósito? Para que aprendamos a vivir no solamente de lo físico, sino de su palabra, su guía, su promesa y su enseñanza. Ese es el propósito por el que el Dios permite las pruebas. Ese es el propósito, no hay otro. No hay otro. Y le damos gloria a Dios porque nos humilla. Hermano, tenemos un corazón tan orgulloso como seres humanos. Lo digo por mí, ¿eh? Y a veces Dios necesita humillarme. A veces Él necesita hacerlo. Por esta razón la vida cristiana, hermanos, no se trata de ignorar la realidad de los problemas. No ignoramos los problemas. Si alguien se duele, yo me duelo. Si alguien se siente mal, yo me siento mal. Pero no vamos a ignorar la realidad de los problemas, ni tampoco vamos a vivir atemorizados pensando que cada error que uno comete uno va a ser castigado. No, más bien nosotros debemos reconocer que Dios obra incluso en lo difícil para formarnos y sostenernos y sustentarnos por medio de su palabra. En otras palabras, hermanos, el versículo 3 nos llama más bien a equilibrar nuestra visión de Dios.
nos llama a equilibrar nuestra visión de Dios, verlo como soberano y guía en todas las circunstancias. No es que Dios sea injusto. No, más bien Dios es benigno porque nos permite sufrir en las pruebas. Pero no significa que Él nos está castigando. Más bien significa que nos está formando y está puliendo nuestra fe. Así como un padre que alimenta y corrige y enseña a vivir de su palabra. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos del 4 al 8. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Aquí en Estados Unidos creo que ninguno de nosotros hemos tenido que resistir como los hermanos de las otras partes del mundo que hemos tenido que resistir hasta derramar nuestra sangre. Pero fíjense lo que dice el escritor de Hebreos. En la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre y ya han olvidado por completo las palabras de aliento como a hijos que se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos y no son hijos legítimos. Den gloria a Dios, hermanos, por las pruebas. Porque las pruebas verdaderamente nos hacen ver de que somos hijos de Dios. Preocúpese cuando usted no tenga prueba en su vida. Algunas pruebas son más difíciles que otras, son más extendidas que otras. Pero preocúpese cuando no hay una prueba en su vida, porque eso puede decir mucho. Tiene lo que dice Romanos también 8:28, y me lo sé de memoria, pero lo voy a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cualquier cosa, lo bueno, lo malo, lo más o menos, todo. Y es difícil poner estas cosas en práctica, hermanos. A lo mejor alguien dirá, sí, pero tú lo dices de allá arriba, tú no sabes lo que estoy pasando. Y es cierto, yo no sé, solamente Dios y usted lo sabe. Mi trabajo simplemente es darle una enseñanza para que usted la pueda adquirir y la pueda poner en práctica. Porque también tengo mis problemas, también tengo mis luchas. Y ciertamente las mías no son igual que las suyas, ni las suyas son igual que las mías. Entonces lo que Dios pone en mi corazón para compartir con ustedes, esa es más bien la enseñanza que el Señor nos trae hoy. Pero no ignoro el problema que estemos pasando cada uno de nosotros. Para nada. Para nada. Por eso estos pasajes, hermanos, nos muestran que Dios nos disciplina con amor. No por un castigo arbitrario, no porque Él está sentado allá en medio de un meteorito esperando a ver quién peca para decirle, te voy a castigar. No. Él más bien permite las pruebas en nuestras vidas para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Por eso las dificultades y las pruebas que enfrentamos tienen un propósito. Tienen un propósito y Dios a través de ellas, para nuestro bien, nos recuerda que la corrección proviene de Él. ¿Acaso hay alguna dificultad que llega a nuestra vida sin que no tenga un propósito? Póngase a pensar. ¿Qué dificultad ha pasado usted en su vida que no haya tenido un propósito como creyente? Para las personas del mundo a lo mejor no, porque no conocen, no entienden. Pero para nosotros como creyentes tienen un propósito. Ahora la pregunta es, ¿qué dificultad ha llegado a su vida que no tenga un propósito? Póngase a pensar en eso. ¿No es la disciplina de Dios una muestra de su amor y cuidado por nosotros también? Hebreos dice que si Dios no nos disciplina, somos hijos bastardos. ¿Se considera usted hijo de Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dios, hermano, disciplina con amor y obra a través de las pruebas para nuestro bien. Por eso ninguna dificultad llega sin propósito. Cada desafío es una oportunidad para crecer, madurar y aprender de Dios. Tome eso como una oportunidad. No lo rechace como algo difícil. Tómelo como una oportunidad. Y diga, ok, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda en esto? ¿A desarrollar más la paciencia? ¿A desarrollar más el dominio propio? ¿Qué quieres que haga? Ahí es cuando entra el discernimiento,
la linterna. Coge la batería, Espíritu Santo, ilumíname. Y por medio de la palabra va a iluminar el entendimiento y te va a decir, Dios, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Así que para concluir, voy a darle 3 puntos prácticos, muy sencillos, pero muy buenos. Como dicen por ahí, son cápsulas pequeñas, pero bien fuertes. Pura proteína. Punto 1. Hay que obedecer la palabra de Dios, hermanos. Hay que reconocer que sus mandamientos son guía para nuestra vida y nos recuerda de dónde en realidad Dios nos sacó, así como hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado años en Egipto esclavizado al pecado. Pero Dios por medio de su palabra nos recuerda dónde nos sacó. Y eso para nosotros es un alivio, porque yo ciertamente ya no quiero volver a mi vida pasada. Andaba yo ahí en la calle, como dicen en Cuba, con la cabeza vuelta loca. Pero por medio de la palabra, cuando Dios a mí viene una prueba y me hace acordar de dónde Él me sacó, eso es lo que me da a mí fuerzas para seguir adelante. Ciertamente hay hermanos que me animan. Claro, por supuesto que sí. Pero es Dios quien me hace recordar verdaderamente de dónde Él me sacó. Y al yo acordarme de eso, utilizo sus mandamientos como la guía para mi vida personal. Y eso es lo que me va a ayudar a mí a pasar por la prueba. Aunque mis rodillas tambaleen, aunque ande cansado, con los brazos caídos, es normal. Pero la palabra de Dios es lo que me fortalece. Punto número 2, hay que aprender de las pruebas. Hay que aprender de las pruebas, hermanos. Cada dificultad nos enseña a depender de Él y a crecer espiritualmente. A veces uno quiere hacer las cosas por uno mismo. Pero Dios te manda la prueba y más bien Dios te está diciendo, pero mira, úsala porque tú eres una persona que eres muy orgullosa. Te estoy mandando esta prueba para que tú aprendas a recibir la ayuda de otras personas. Por ejemplo. Pero nosotros a veces, hermanos, queremos no depender de Dios. A veces el orgullo es tan grande que decimos, no, Señor, yo no quiero tu consejo, esto yo puedo con esto solo. Esto yo lo puedo hacer, no te preocupes, no necesito a nadie. Y él nomás está mirando y está haciendo. Mijo, es como el hombre ese de la barca, se había una inundación, el hombre está en el techo de la casa y estaba el hombre, Señor, por favor, sálvame. Viene un hombre en la barca y le dice, vente. No, estoy esperando que Dios me salve. Y viene el otro y así hasta que pasaron 3 personas, el hombre al final se inundó, se murió y cuando fue al cielo le dijo, Señor, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le dijo, mijo, pero si te mandé 3 gente para que te montaran en la barca y no te montaste. Y así a veces nos pasa. A veces Dios nos manda ayuda por medio de un hermano, por medio de cualquier otra persona, pero queremos nosotros que Dios se aparezca ahí con sus ángeles. Pero no, hermano. En las pruebas nos enseñan a depender de Dios y a crecer espiritualmente. Pedro lo dice. Me encanta la primera carta de Pedro porque eso es lo que habla. La fe necesita ser pasada por fuego, debe ser probada. Y punto número 3 y último, vivir de la palabra y no solamente de lo material, hermanos. Debemos permitir que la enseñanza de Dios transforme nuestro corazón y dirija nuestros pasos cada día. Lo material es necesario y es obligatorio en esta vida. No nos vamos a hacer ricos, a lo mejor unos sí, otros no, quién sabe. Yo en lo personal no lo deseo, pero eso es necesario y es obligatorio. ¿Por qué? Porque el dinero es necesario para echarle gasolina al carro, para comer, pagar las rentas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas. Pero nosotros, hermanos, debemos permitir que la enseñanza de Dios transforme nuestro corazón y dirija nuestros pasos cada día, porque la enseñanza de Dios es lo que nos va a guiar a vivir una vida mucho mejor en esta vida, antes que muramos. Por eso la palabra de Dios es importante. Así que, miren, pensemos en esto. Jesús fue tentado. Todas las tentaciones que vinieron de parte de Satanás para Jesús fueron ¿por qué? Escrito está. Y Jesús le volvió a repetir o a responder con la misma palabra. Y escrito está. Al punto de que él cita Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Entonces, si para el Señor la palabra de Dios
como sustento era muy importante, al igual que la oración. ¿Por qué para nosotros no? ¿Por qué para nosotros no? Debemos tener eso en cuenta, hermanos. Tengamos eso en cuenta. Estudiemos, expongamos a la palabra todos los días. Aunque sea un poquito, 5 o 10 minutos. Porque en ese momento que tú te expongas es cuando vas a estar siendo alimentado. No hay otra cosa que nos vaya a alimentar a nosotros durante toda la semana que no sea por medio de la palabra. Y ya por medio de la palabra eso nos va a convencer de las cosas que nosotros queremos hacer. Ok, Dios, ¿quieres que haga esto? ¿O quieres que haga aquello? Pero eso va a ser por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Vamos a orar. Dios mío, te damos gracias. Gracias nuevamente, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos dejaste este libro tan maravilloso para instruirnos, Señor, en nuestro caminar. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros y en ella podemos encontrar tu plan de salvación eterno. Y también, Señor, por medio de tu palabra nos demuestras y nos enseñas cómo verdaderamente nosotros somos, Señor, en el interior. Gracias por recordarnos cada día que dependemos de ti todo el tiempo y que las pruebas, Señor, son parte de nuestra vida. El mismo apóstol Pablo, cuando fue apedrado en Listra, en el libro de los Hechos, dice que se levantó y le dijo a sus discípulos de que es necesario pasar tribulación para poder entrar en el reino de Dios. Por eso te damos las gracias, Señor, no solamente por la bendición, sino incluso por los problemas. Porque a pesar de que no somos perfectos, Señor, aún así, tú nos mantienes, Señor. Nos mantienes en pie, porque si fuera por nosotros no podríamos sostenernos. Oramos para que este mensaje llegue a la mente y al corazón de aquellas personas que nos están mirando y que para nosotros, Señor, nos sirva para ponerlo en práctica y que podamos crecer cada día y ser conforme a la voluntad de tu Hijo. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén.